Muchas gracias por la introducción. Hoy les voy a platicar algo de lo que he estado trabajando en los últimos años, que es el procesamiento digital de señales en FPGA para soluciones de Internet de las Cosas en la industria. Si bien aún no hemos llegado a implementar del todo una solución IoT, pues vamos en el camino y es lo que quiero compartirles para que vean pues que no es un camino sencillo, pero que podemos lograrlo. Me voy a saltar las siguientes diapositivas porque no sabía cómo era el protocolo, entonces era una presentación de mi persona. Entonces, ¿qué vamos a ver? Procesamiento digital de señales en FPGA para soluciones IoT en la industria. De momento vamos a acreditar la parte digital porque vi que hay estudiantes, no todos son electrónicos, no sé si tengan el background de la parte de digital, entonces les voy a ir explicando más o menos qué es la parte digital. También vamos a quitar de momento lo que es el FPGA hasta que lleguemos a una descripción para que vayan entendiendo y no se me vayan perdiendo en la plática. Quitamos también IoT, cuando lleguemos en su momento lo vamos a ver. Y dejamos procesamiento de señales para soluciones en la industria. Del procesamiento de señales, pues vamos a quitarlo de soluciones en la industria, vamos a enfocarnos a procesamiento de señales para que podamos llevar un buen hilo de la plática. Procesamiento de señales. ¿Qué es una señal? Empezamos con eso. Una señal se define como cualquier cantidad física que varía con el tiempo, el espacio o cualquier otra variable o variables independientes. Ejemplos de señales. La señal de audio, ahorita que me estoy comunicando con ustedes. Se tienen señales de electroencefalografía. Tenemos señales del corazón, de electrocardiografía, o señales eléctricas, señales de potencia, que este es el área en la que he desarrollado la mayoría de mi investigación. Procesamiento de señales, ya que sabemos qué es una señal, qué tipos de señales podemos medir, podemos procesar, pues vamos a definir para qué nos sirve el procesamiento de señales. En sí, el procesamiento de señales modifica la señal por medio de algún operador o circuito analógico. Aplica algún operador matemático, como comprimir la señal, extraer características, hacer un cambio de espacio, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de hacer todo esto? Añadir información a una señal, una marca de agua, o por ejemplo una imagen que podríamos verlo como una señal bidimensional, una marca de agua en una fotografía para evitar que sea pirateada esta fotografía, el título en una canción, en una estación de radio, si bien viene la señal ahora digital, si ven en su estéreo, luego en el estéreo del carro aparece ya el nombre de la canción, es algo que se le introduce a la señal. Antes esto no se podía cuando era puramente analógica. Se puede modular una señal, precisamente para eso se tienen las estaciones de radio. Encriptar una señal, que esto pues, ahorita es muy crítico con tanto hackeo que se ha dado. Uno quiere que siempre su información esté segura, entonces para eso se encripta una señal, hay diferentes técnicas. Se puede realizar control de temperatura, control de humedad, control automático, control de un robot, o se puede también extraer información de una señal, como la frecuencia de la señal, su amplitud, su fase, si es combinación de varias señales, y esto a nosotros nos ha ayudado para identificar daños en motores. Entonces, ya que definimos qué es el procesamiento de señales, ahora sí podemos ver a qué me refiero con procesamiento digital de señales. Procesamiento digital de señales. Bueno, en su lado izquierdo lo que vemos es una señal senoidal pura, analógica, que es continua en el tiempo. Para poderla convertir a su parte digital, necesitamos utilizar un circuito que es un convertidor analógico digital, que básicamente lo que hace es muestrear esta señal, ir tomando puntos de una manera ya sea uniforme o puede ser que sea variable. Ya hay nuevas técnicas que lo manejan de esta manera y le asigna un valor, una palabra digital. ¿Sí? Esta palabra digital pues depende de la resolución que tenga este convertidor. Entre más bits tenga este convertidor, pues es un convertidor más caro, pero también tiene una mejor resolución y nos puede ayudar a buscar características específicas. Pero a lo mejor si lo único que quiero es reconstruir la forma de la señal, por ejemplo, con estos
4 bits, con esos 3 bits puedo ver que perfectamente, bueno, no perfectamente, sino que reconstruye de una manera adecuada una señal senoidal. Pero a lo mejor si esto lo reproduzco en audio, pues se va a oír la canción, ¿no? Entonces depende, la aplicación es el tipo de convertidor que voy a utilizar. ¿Y para qué la quiero digitalizar? ¿Por qué no la manejo de manera analógica como la tenemos aquí? Si vemos que esta señal es más pura, ¿para qué la quiero digitalizar? Pues esto nos permite el uso de microprocesadores. Toda señal ahorita que yo estoy hablando está entrando por el micrófono, se digitaliza y ya se manda vía internet. Todo esto pues lo maneja un microprocesador en nuestra computadora. También podríamos utilizar una unidad de procesamiento de gráficos. ¿Cuál es la diferencia principal con un microprocesador? La manera en cómo ejecuta instrucciones. El microprocesador lo hace de manera secuencial, el GPU puede aplicar varias instrucciones de manera paralela. Un procesador digital de señales, que son circuitos específicos para procesar señales, ya tienen algoritmos implementados de manera muy eficiente para acelerar su operación. O finalmente en un FPGA. Obviamente, pues resalto aquí los FPGAs porque es el área en la que yo trabajo. ¿Qué es un FPGA? Se preguntarán si es que no los conocen. En un FPGA, su acrónimo en inglés, que es Field Programmable Gate Arrays, un arreglo de compuertas programables en campo. Bueno, la traducción no nos dice mucho, pero veamos qué son. Son dispositivos semiconductores basados en un arreglo matricial de bloques lógicos configurables conectados mediante conexiones programables. Bueno, y saqué de más claro más adelante con un diagrama. Los FPGAs pueden ser reconfigurados para cumplir con el requisito de funcionalidad o de aplicación deseados. La palabra clave es reconfigurados. ¿Sí? En un microprocesador lo que hacemos es programarlo. Si programamos una memoria donde se ejecuta el programa donde lo va a ir leyendo. Un FPGA lo configuramos de acuerdo a la tarea que queremos que ejecute. Y son reconfigurables porque se pueden volver a configurar incluso una vez que ya están trabajando. Ellos mismos se pueden configurar a ellos. Esta es la estructura general de un FPGA. Los IOV son las entradas, señales de entrada y salida, los pines que conectamos al mundo exterior. Los CLV son bloques lógicos configurables, ahorita vemos que se tienen. Los PSM, son una matriz de, de switches, de interruptores programables, que es realmente aquí donde le decimos quiero que esta entrada pase por aquí, se aplique una operación lógica y se interconecte para llegar a esta salida. Esa es la clave de la interconexión, de la reprogramabilidad de los FPGAs. Y lo demás son líneas de interconexión y líneas de reloj. Esto es lo que se encuentra dentro de un bloque lógico configurable. Tiene lookup tables de 4 entradas, tiene multiplexores, tiene una compuerta NOT y tiene flip-flops. Con esto podemos representar cualquier función lógica basada en dos niveles de compuertas. Tenemos aquí las compuertas y tenemos los multiplexores. Además, si queremos realizar circuitos secuenciales, pues tenemos la parte de los flip-flops que nos hacen en conjunto un registro y nos agrega la parte secuencial. En conjunto, combinacional con secuencial nos permite generar sistemas digitales, máquinas de estados, y eso ya nos puede generar un circuito más complejo. Además, FPGAs más nuevos se fue notando la necesidad de tener fijos ciertas características, como son estos bloques RAM o bloques DSP. Los primeros no los tenían, pero conforme fue creciendo su uso, fue necesario tener bloques RAM para acelerar el procesamiento, que pudiéramos estar adquiriendo señales, almacenarlos de manera interna y hacer operaciones. En los bloques DSP, por ejemplo, se tienen multiplicadores que son muy eficientes. Se puede llegar a tener una raíz cuadrada, una transformada de Fourier, dependiendo del
de la compañía, el fabricante y de la gama del FPGA. Claro que entre más RAM tenga, más DSP tenga, más caro es el FPGA. Por eso es importante siempre saber cuál es su aplicación. ¿Qué más se puede tener en un FPGA? Este es un ejemplo de un FPGA de Altera que tenemos aquí en el laboratorio. El puro FPGA es este chip. Todo lo demás es una tarjeta de desarrollo precisamente para pruebas de laboratorio. Aquí tiene una cámara de 5 megapíxeles y tiene una pantalla LCD Touch para precisamente desplegar aquí lo que estemos capturando con la cámara. Además tiene varios periféricos de audio, de Ethernet, de RS232, VGA, HDMI, switches, LEDs, push button, otra pantalla LCD. Pues les digo, es precisamente para hacer prácticas que uno se vaya entrenando. La idea de esto es que cuando alguien saque un producto comercial, solamente se compra el FPGA y lo demás pues hay que desarrollarlo, hay que desarrollar la tarjeta PCB. Esto, si hay gente de electrónica, de mecatrónica, de ingeniería eléctrica tal vez, lo han utilizado. Es un, es un PIC, la arquitectura de un PIC. Si lo vemos, tiene una memoria RAM, perdón, tiene una memoria RAM, tiene una unidad lógico-aritmética, que quiere decir que aquí tiene sumas, restas y operaciones lógicas como la AND, la OR, la XOR, un acumulador, que es un registro donde va almacenando datos, tiene un registro de instrucción, un contador de programa que básicamente va sumando la instrucción para poder ir avanzando en la lectura del programa, un multiplexor y un decodificador. Todos estos bloques sin problema los podemos diseñar en el FPGA, ya que contamos con todo esto. Por lo cual dentro de un FPGA podemos diseñar nosotros nuestro propio microprocesador. Este es uno sencillo. Pero también hay ya procesadores que tanto las principales marcas, ahorita Xilinx como Intel, nos ofrecen. Xilinx tiene este que es un Microblaze, en el cual nos dan la descripción ya sea HDL o Verilog, que son los lenguajes con los que programamos el FPGA, y nos dan las instrucciones que soporta este microprocesador. Si bien las ventajas del FPGA es que podemos procesar muchas señales en paralelo, hay tareas que tienden a ser secuenciales y la manera más eficiente de implementarlas es un microprocesador. Entonces, teniendo un microprocesador embebido en el FPGA, explotamos las dos áreas. ¿Cuáles dos áreas? El procesamiento de manera paralela y el proceso secuencial que nos ofrece un microprocesador. A veces es más sencillo pensar una tarea que se esté ejecutando de manera secuencial a que se esté ejecutando de manera paralela. Y en el caso de Altera, que ahora es Intel, lo compró Intel hace ya unos años, también tenemos dentro de este chip de Altera, ya viene de manera física implementado un microprocesador, un ARM, aquí lo indica. En el caso anterior lo describíamos y al momento de programar el FPGA quedaba el microprocesador. En este caso ya es un espacio reservado para el microprocesador, ya no lo podemos quitar de aquí, pero también eso hace que esté implementado de una manera más eficiente. Y aquí, bueno, Altera nos indica cuáles son los periféricos que maneja el microprocesador y cuáles son los periféricos que puede manejar el FPGA. Por ejemplo, un protocolo de comunicación Ethernet que se maneja en gigabits, pues es más sencillo que lo maneje un microprocesador y algo que ya esté fijo dentro del FPGA a que sea algo que yo tenga que diseñar por completo. Entonces ahí hay una balanza, hay que ver cuáles tareas conviene que yo me meta a diseñar y cuáles es mejor dejárselas a un microprocesador y más si ya me lo da el fabricante. Bueno, ya vimos entonces algunas partes. Ya vimos que es digital, procesamiento digital de señales. Ya vimos que es un FPGA, ya más, espero que más o menos está quedando claro. Vamos a dejar de lado ahorita lo del procesamiento para soluciones en la industria y vamos a enfocarnos a lo que es el Internet de las cosas. ¿Qué entendemos por Internet de las cosas? O bueno, ¿qué es la definición que podemos ver del Internet de las cosas?
Es un concepto informático que describe la idea de que los objetos físicos cotidianos están conectados a Internet mediante sensores embebidos y poder de cómputo. Es decir, que todo lo que tengamos, ya sea en nuestras casas, en la oficina, en el taller, como dice el comercial, o en la industria, esté conectado a Internet. ¿Para qué necesitamos que esté todo esto conectado a Internet? ¿Cuáles son algunos ejemplos? Tractores inteligentes, sensores para fruta, lavadoras, refrigeradores, persianas, portones, robots. ¿Para qué necesito que mi refrigerador esté conectado a Internet? La lavadora, las persianas. Bueno, eso es más con ciudades inteligentes, donde da la oportunidad de que uno de manera remota controle su lavadora, regule la temperatura en el refrigerador, baje las persianas dependiendo de la hora para que no se note que la casa a lo mejor está sola o no sube de vacaciones. Para eso necesitamos que todo esté conectado a Internet. Entonces, si ya tenemos una idea de por qué necesitamos que esté conectado a Internet en la industria, ¿cómo sería? Bueno, resulta que ha habido cuatro grandes revoluciones en la industria, por eso ahora maneja el término Industria 4.0. La primera revolución fue la revolución del vapor, con las máquinas de vapor. La segunda fue cuando ya se introdujo la electricidad. Tercera revolución fue por la parte de la automatización. Y ahorita la cuarta revolución pues son los sistemas físicos digitales, donde ya tenemos todo interconectado, está todo conectado a Internet. Entonces nace un nuevo término que se llama Industrial IoT, el Internet Industrial de los Objetos. Está impulsando la cuarta ola de la revolución industrial. Está transformando drásticamente los sectores de manufactura, energía, transporte, ciudades, medicina, entre otros sectores industriales. ¿De qué manera? Bueno, el IIoT permite a las empresas recopilar, agregar y analizar datos de los sensores para maximizar la eficiencia de las máquinas y el rendimiento de toda una operación. Es decir, se colocan sensores inteligentes conectados a Internet que estén midiendo temperatura, oxígeno disuelto, voltaje, por ejemplo, en un transformador de potencia. No queremos que llegue a tronar el transformador. Se le instala unos sensores que continuamente lo están monitoreando, esté subiendo la información a Internet, llega a una base de datos central, ya sea que allí haya un operador que la esté monitoreando, o haya algoritmos inteligentes que estén sensando, que estén procesando toda esta información y tome una decisión o quizá mande un mensaje de alerta. ¿En qué se aplica? Las aplicaciones incluyen control de movimiento, comunicación máquina a máquina, mantenimiento predictivo, energía inteligente y red inteligente, análisis de grandes datos y sistemas médicos inteligentes y conectados. ¿Por qué se dice energía inteligente y red inteligente? Bueno, últimamente ha crecido el boom por energías limpias, energía renovable, pero se tiene un problema al intentar interconectar tantos sistemas independientes, si yo pongo un aerogenerador, unas fotoceldas aquí en la casa, y todos lo hacemos, toda esa energía que se está generando, que a lo mejor queremos inyectar nosotros a la red eléctrica, de alguna manera se tiene que manejar. No puedo yo solamente llegar e inyectar la energía, tiene que haber sincronía en las Forma. fases de las señales. Entonces, para todo eso están trabajando, están diseñando nuevos transformadores que puedan de manera automática, en base a las señales, a la carga que están recibiendo, tanto a la demanda como a la oferta, desconectar o interconectar, saber si lo jalo de la red o lo jalo de alguna fuente de energía no renovable o lo mando a un banco de baterías para almacenarlo. Es un trabajo muy complejo, entre más se desarrolle, más avance se tenga en esta área, mientras más se abarate la tecnología, va a ser más gente que va a querer aplicar este tipo de energía, pero más complicado el manejo de la misma.
Entonces hay que empezar a trabajar en algoritmos que puedan manejar toda esta información. ¿Qué se requiere para el Internet en la industria? Una solución flexible Forma. y basada en estándares que combinen la programabilidad del software, el procesamiento en tiempo real, la optimización de hardware y la conectividad de cualquier tipo con la seguridad necesaria para los sistemas industriales. Procesamiento en tiempo real es un concepto que es clave aquí. A todos nos gusta que prendemos nuestra computadora e ingrese luego. No nos gusta estar ahí esperando. Queremos dar un clic y que la página de internet abra. Bueno, para todo eso tienen que desarrollar muchos algoritmos para que se pueda llevar el procesamiento en tiempo real y además tener el soporte que lo pueda ejecutar. Como les comentaba, la diferencia entre un microprocesador, un GPU, un FPGA. Bueno, después de esta introducción que les acabo de dar, les voy a platicar en qué hemos estado nosotros trabajando ya, como les comentaba, desde hace 10 años. En máquinas herramientas de control numérico computarizado para el monitoreo de vibraciones, generación de perfiles de movimiento y control de servomotores. También en el área de detección de fallas en motores de inducción y en el cifrado o encriptamiento de señales mediante osciladores caóticos, entre algunas otras áreas que he tenido la oportunidad de colaborar. Bueno, aquí hay otras más, fallas en drones. Ven que últimamente los drones se están utilizando en muchísimas aplicaciones. Empezaron pues, siendo un juguete básicamente, pero ya se ha descubierto pues, que se pueden aplicar en muchísimas tareas, ya sea de monitoreo, de rescate, en agricultura, por ejemplo. También hemos trabajado en interruptor inteligente para conectar, desconectar dispositivos eléctricos mediante Internet, ya aplicando algo del concepto de Internet de las cosas. Monitoreo remoto de sensores usando Linux embebido en FPGAs y algunas aplicaciones móviles. Este es el torno de control numérico que utilizamos en el que instrumentamos para poder estar monitoreando el corte aquí en el portaherramientas. Esta cajita de aluminio tiene un acelerómetro, el cual fijamos lo más cercano a la herramienta de corte para poder estar sensando las vibraciones. También otro similar lo montamos en el motor que regula la velocidad del lucillo. ¿Esto para qué? Es importante que los algoritmos, los perfiles de movimiento que se generan para poder mapear lo hagan de una manera eficiente, rápida y evitando generar el mayor número de vibraciones posible para que la herramienta pues, tenga una mayor durabilidad, mayor tiempo de vida útil. Y en el motor, pues es donde hemos estado trabajando la parte de detección de fallas. Ahorita más adelante les platico como qué tipo de fallas. Este es un sistema de instrumentación que ya tenemos el acelerómetro, un acelerómetro triaxial, que es el que está conectado tanto en el lucillo como en el motor. Tenemos una etapa de acondicionamiento de señal, que básicamente en los acelerómetros eran analógicos, entonces teníamos que convertirlos a digital aquí mismo en la tarjeta, lo enviábamos de manera digital, aquí tenemos una fuente que se encarga de hacer toda la etapa de acoplamiento de voltajes. Toda esa información la mandábamos al FPGA, aquí está conectado al FPGA, este es un FPGA muy barato, procesaba todas esas señales y por medio de un VGA lo proyectaba en una pantalla, en un monitor. Aquí vemos las tres señales, los tres ejes, y de este lado, aunque aquí no se aprecia muy bien, lo que hace es sacar su transformada de Fourier. Como ustedes saben, pues la transformada de Fourier nos permite pasar de la representación en tiempo a una representación en frecuencia para que podamos analizar las características que tiene esa señal.
Sobre los perfiles de movimiento, pues esto depende de si queremos movernos de esta posición a esta posición. Podemos en una velocidad que va en incremento, luego se mantiene y comienza a decrementarse. Esto originaría que la aceleración se vea de esta manera y que el jerk se vea de esta manera. El jerk es el jaloneo, el tironeo que se da como cuando el carro primero de manejar, ese jalón que da, eso es el jerk. Entonces, este es el importante porque ese jalón repentino que se le da a la máquina al mover el portaherramientas, poco a poco va dañando nuestro sistema y genera que el corte en la máquina, la herramienta, perdón, no sea tan suave y genera al fin y al cabo vibraciones y el desgaste del cortador. Entonces aquí se diseñan diferentes tipos de perfiles de movimiento, pero no partiendo de la posición, porque esto es la posición. Si derivamos tenemos la velocidad, si derivamos tenemos la aceleración y si derivamos tenemos lo que es el jerk. Entonces mejor hagámoslo al revés. Hay que definir una curva algo suave para el jerk e integramos para la aceleración, se integra para la velocidad y se integra para obtener la posición. Vean cómo la posición no cambia, la velocidad tampoco varía mucho, pero aquí en la aceleración ya vemos que tiene cambios más suaves y sobre todo el jerk. Esto ayuda a que se mantenga eh, más tiempo la vida útil de la máquina en general. Estas son algunos tipos de medidas que obtuvimos en el acelerómetro que estaba puesto. Este es de las primeras gráficas de una manera convencional que uno compra un control numérico, el programa que trae, digamos, máquina de esta manera. Al momento de aplicar las otras técnicas que vimos, vean como esta parte de aquí es un cambio que se dio en la máquina, aquí no la tenemos. Entonces esto disminuyó las vibraciones que se generaron en el torno. Claro que aquí nomás fue un maquinado, una simple desbaste en la pieza, pero teniendo yo un maquinado más completo, es que tardan, no sé, media hora, una hora en maquinarse, pues tendríamos un estudio más completo, pero esto nos ayudó a demostrar la hipótesis que teníamos. Todo esto fue implementado en un FPGA, en el FPGA que les mostramos. No solo tenía la parte de instrumentación, adquirir los sensores de corriente y de vibraciones, sino que además tenemos implementado ahí un procesador FFT, sacábamos la variabilidad de la señal, controlábamos el monitor VGA para mandar todo eso al monitor. Teníamos además una interfaz USB para mandar a una PC. Calculábamos una transformada wavelet, una unidad de manejo de memoria, una unidad reconfigurable de acuerdo a las características del maquinado y teníamos una arquitectura para el control del CNC, era una arquitectura propia. Todo esto se desarrolló en el FPGA, les digo, esto sí se ejecuta de manera paralela. Después vimos la necesidad de que estos sensores fueran inalámbricos. Como vieron, lo que les mostré, teníamos un cable donde estaba todo conectado. Estos sensores llegaba de manera alámbrica por medio del RSOS32. Sin embargo, había ocasiones que pues, no podíamos tenerlos atravesándose, ya sea en este torno, en una máquina, en una fresadora. Entonces, ya estos módulos inalámbricos que básicamente puede ser por un protocolo XBee en el que se comunican y lo que están haciendo es adquiriendo la información, ya sea de la posición, en este ejemplo que se tiene, de este servomotor, y mandarla a un nodo central para procesar la información. Ese nodo central, pues, en nuestro caso era un FPGA. Que he trabajado por la parte de detección fallas en drones. Bueno,
Aquí es común que lo que se dañe en un dron a veces cuando fue una aplicación de vuelo autónomo donde el dron tenía que ir esquivando algunos árboles, como lo va haciendo de manera autónoma, donde toma una imagen, la va procesando para saber que es un árbol y esquivarlo. A veces no alcanza a esquivar una rama, aunque sea algo delgada, esa rama impacta en una de las hélices del dron. Si se rompe totalmente, pues el dron se cae y no hay nada que hacer. Se daña de una manera un tanto insípida, un tanto que apenas lo genere una desviación. El dron puede continuar volando, pero es necesario saberlo para poder tomar una acción. Igual si es muy catastrófico, que el pues, aterrice donde sea que eso ocurra. Entonces, para eso hicimos varias pruebas con audio. Esta cajita aquí tiene un micrófono, era lo que se tenía disponible en ese momento. Esto fue allá en una estancia que realicé en la Universidad de Alcalá, en España. ¿Ven estas líneas rojas que se tienen en las hélices del dron? Son un aislante, una cinta de aislar que le pegué a cada una, excepto a esta. Esto para ver si se generaba un desbalance en el dron, porque aquí se tiene una masa, aunque sea una cinta solamente, está cambiando la masa de las hélices y se genera un desbalance mecánico. Además de que al tener esta, aunque sea muy insípida, es una protuberancia que cambia la aerodinámica de la hélice, generando que el dron ya no se comporte de una manera correcta. Entonces hicieron varias pruebas despegando el dron, se despegaba, se le quitaron las cintas, como 50 pruebas aterrizando, despegando, aterrizando, despegando, cambiando las cintas, poniéndole las 4 hélices a 3, a 2, a 1, para ver cómo se comportaba y ver si mediante la señal de audio nosotros podíamos procesar esa señal y decir que tenía algún tipo de daño. Y aquí les muestro el espectro de potencia de la señal de audio. Este es el dron volando eh, con todas sus hélices en buen estado. Al momento de que se le agrega una cinta, se escucha, o sea, por eso se usó el micrófono, vuela el dron y se oye diferente, ya no el zumbido que se genera no es cuando está en buen estado. Y es por eso que salió este tema, porque me decían, es que después de algunos vuelos ya no suena igual. ¿Por qué? Porque ya se está comenzando a dañar una de esas hélices. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Revisamos la literatura, la hoja de datos del dron, y nos decía que la velocidad de rotación, la frecuencia de rotación de las hélices en modo estable, digamos que en modo hovering, cuando el dron se mantiene sin moverse, se encuentra entre 60 y 80 Hz. Y fíjense cómo ese espectro de potencia cambia cuando se tiene una hélice con desbalance. Esto nos permite identificar que ese dron tiene algo. Si vemos nosotros, si tenemos esto almacenado, tenemos un algoritmo que lo esté detectando, podemos identificar que tiene algo el dron y mandar a que aterrice el dron para evitar que éste se caiga y se dañe. Bien, espero que sí se escuche. Quería ir a básicamente que vieran
el ejemplo donde ya tenemos un servidor de red instalado o corriendo en el FPGA, basado en Linux, un Linux fabricado de manera eh, especial para implementarse en dispositivos de bajo FPGA tan sencillo. Quiero aclarar que esos fallos de audio no son mi culpa. Y una vez que ya tenemos el Linux corriendo en el FPGA, un sensor de vibraciones, que esa señal como les enseñaba en el LON, y mande vía Ethernet a la nube esa información para que de manera remota alguien la pueda monitorear con una aplicación de celular. Pues aquí es como nosotros hemos estado trabajando ya en lo que es una aplicación de Internet de las Cosas con una solución en la industria. Este tipo de motores se encuentran, pues ocupan como 80% de los motores que se usan en la industria, entonces son muy utilizados. Como les decía al estudiante que desarrolló esta actividad, le dije una vez que logres prender un LED en electrónica digital, pues ya puedes hacer cualquier cosa. Por eso nuestra prueba fue simplemente desde un servidor mandar prender y apagar LEDs. Ya con eso, una vez que tenemos ese camino aprendido, esa curva de aprendizaje, podemos desarrollar muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque lo demás ya es algo basado en diseño en el FPGA. Por la parte del interruptor inteligente, pues desarrollamos una tarjeta, se desarrolló todo el PCB, todo el diseño de esta tarjeta que se ve aquí. Tiene también una conexión pues para alimentación o para comunicarse USB, una pantalla de cristal líquido o también un RSOS32. E igual en este ejemplo lo que hicimos fue pues, mandar prender un LED. La intención de este interruptor inteligente es conectarlo en una casa y poder hacer el control de encendido y apagado de los focos de esa casa. Aquí, obviamente, pues prendimos un LED porque nosotros trabajamos en la parte digital de bajo voltaje. Hay que hacer la parte de la etapa de amplificación para poder manejar la potencia o el consumo en una casa habitación. De manera rápida, porque veo que ya llevamos 40 minutos, les voy a platicar lo de los motores de inducción, que es esto por lo que me dieron el premio el año pasado allá en Nueva Zelanda. Que es un tipo de motor, tipo jaula de ardilla, que básicamente su rotor tiene como esta rejilla, por eso le dicen tipo de jaula de ardilla, donde estas barras se cortocircuitan con estos anillos. Es por aquí que fluye la corriente y permite que con el estator se genere ese flujo magnético y comience a girar el rotor. Y al dañarse una de estas barras, ya no tiene por dónde circular. Entonces el motor va perdiendo su fuerza. Excelente.